Solo hay dos cosas que vale la pena saber sobre el infierno. No estarías allí si no lo merecieras, y no puedes salir a menos que alguien te ofrezca un boleto. Probablemente estés imaginando todo tipo de cosas que vale la pena saber, como cómo son los demonios, cómo serás castigado y en qué está exactamente configurado el termostato. Sin embargo, no tiene sentido especular, porque todas las imágenes y sentimientos desagradables que estás imaginando son sensaciones de un cuerpo vivo que has dejado muy atrás. No hay peor tortura que saber que estás justo donde perteneces, y si no me crees, te sugiero cortésmente que vayas al infierno y lo compruebes por ti mismo. Cuando estaba viva, habría hecho cualquier cosa en nombre del amor. Los extremos por los que pasaría solo para verla, abrazarla, perderme en ella hasta no saber cuándo estaba sola. Hasta que inevitablemente llegó el día en que yo me convertí en un extraño para mí y ella se convirtió en una extraña para mí, los dos nos convertimos en veneno en las venas del otro. Luego la dejaría para buscar una nueva intoxicación que me hiciera sentir completa otra vez, feliz mientras no recordara a aquellos que dejé atrás. Tuve un hijo. Más de uno, quizá muchos más. Sé que hubo una niña que sufrió por mí, arrastrada de casa en casa hasta que se la tragó la calle. Sé que hubo un niño que deseaba que su padre volviera, aunque tal vez no lo hubiera hecho si hubiera sabido que su padre era alguien como yo. Te diría sus nombres si pudiera. Me los habría recitado a mí mismo cada momento que estuve en el infierno, deseándoles lo mejor aunque sé que no obtuvieron lo mejor de mí. Pero yo estaba muerto y ellos se habían perdido, y así sería siempre si no hubiera recibido una multa. No fue algo que gané, ni encontré, ni robé, aunque el diablo sabe lo que habría hecho para conseguirlo. No sé cuánto tiempo estuve sumido en la miseria, pero sí sé que no faltaron otros que han languidecido por mucho más tiempo. Lo único que importa es que fue en mis manos donde presionó el papel doblado, y mis oídos fueron bendecidos con sus dulces palabras. Eres libre de irte. Ya nadie intentará detenerte. Y no te preocupes si alguna vez cambias de opinión. Es un billete de ida y vuelta y puedes volver cuando quieras. Ojalá pudiera describirla a ella, mi salvadora, pero ¿qué palabra hace justicia a quienes habitan más allá de los sentidos vivientes? Podría llamarla gracia, pero solo verías pies delgados bailando sobre la hierba sin capturar la luz de su alma. Podría llamarla esperanza, pero solo sentirías el rubor de la excitación bajo tu piel y extrañarías el infinito en sus ojos despejados. No, no la mancillaré con ninguna de nuestras empobrecidas palabras. Basta que sepas que ella tenía un billete y que me lo estaba dando. ¿Por qué alguien volvería alguna vez? Yo pregunté. También podrías preguntar por qué alguien vendría alguna vez, es todo lo que ella respondería. Y así pasé bajo las sombras que se proyectaban sin luz. Y cada vez que los horrores de la sombra se cernían sobre mí, cerraba los ojos y presentaba el papel en mi mano solo para sentir la presión de su presencia volver a fundirse en la oscuridad. No me detuve para escuchar la angustia de los que quedaron atrás, ni fui obstaculizado mientras me elevaba hacia la luz infinita. Lo único que podía pensar era en salir, empezar de nuevo, sin pensar en lo que me esperaba al otro lado. La luz en la que entré era más que algo que podía verse. Era algo que podía sentir, oír, oler, todo regresando a mí en una ola aplastante. Había persistido en el vacío más allá de la vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo era volver a serlo. Todo era demasiado ruidoso, demasiado caliente, demasiado brillante, todo entremezclado de modo que no podía distinguir cuál era cuál, ni arriba de abajo ni bien de mal. Demasiado, demasiado rápido, demasiado duro. Hice lo único que podía. Comencé a llorar, luego a sollozar y luego a gemir, y eso era exactamente lo que se suponía que debía hacer. Había nacido de nuevo, pero esta vez fue diferente. Al mirar el rostro de mi madre mientras me acunaba en sus brazos, recordé todo lo que había soportado hasta ese momento. Incluso recordé que esta mujer era mi madre, y que el hombre que la rodeaba con su brazo era mi padre, y que me iban a llevar a casa, a la misma habitación alfombrada de azul en la que recordaba haber crecido. No acababa de nacer. Había nacido en mi propio cuerpo, pero si eso fuera cierto, ¿por qué no podía dejar de llorar una vez que me di cuenta de lo que estaba pasando? ¿Por qué mi brazo se movería sin orden? ¿Por qué agarraría el extremo del tenedor aunque sabía que estaría afilado? ¿Por qué tuve estos pensamientos y aún así estoy encerrado dentro de un niño que no podía hablar en voz alta? No acababa de nacer en mi cuerpo. Había nacido en mi antigua vida y estaba atrapada dentro sin poder cambiar nada. Un prisionero de cada uno de mis errores, una víctima indefensa que sube y baja con los férreos caprichos del destino.
Podía ver, oír y sentir todo lo que el cuerpo experimentaba, pero mis pensamientos estaban separados de los del niño que llegaría a ser yo. No podía advertirle de lo que estaba por venir, ni cambiar mis acciones inevitables, ni siquiera susurrarle para hacerle saber que estaba allí. El cuerpo del recién nacido pasó la mayor parte del tiempo durmiendo y eso me dio mucho tiempo para pensar realmente en lo que estaba por venir. Iba a revivir cada momento embarazoso, cada enfermedad, cada derrota, hasta mi propia muerte. Cada larga noche, cada desamor, cada arrepentimiento, incluso peor esta vez por saber que vendrían a pesar de que mi cuerpo se engañaba a sí mismo en un momento de felicidad. En algún lugar del fondo de la mente del niño estaba yo sentado, con un trozo de papel doblado todavía en la mano. Era un billete de ida y vuelta y podía volver. Pero ahora el niño solo estaba durmiendo, ¿y cómo podría decir que preferiría el infierno a esto? Esperaría, me dije, hasta que no pudiera soportarlo más. Un día sabría que mi vida estaba arruinada y usaría el billete entonces, pero no hoy. O mañana, o mañana, o mañana. Porque había pasado mucho, mucho tiempo en la oscuridad y había olvidado lo hermoso que podía ser el mundo. Incluso si no podía controlar este nuevo cuerpo, aún experimentaba su emoción de placer a medida que hacía cada nuevo descubrimiento. La primera fresa, el primer perro, la primera vez que vio el océano desde la ventanilla de un coche. Había visto el infinito después de mi muerte, y ahora lo volví a ver a través de los ojos de un niño. Y antes de darme cuenta, los años empezaron a pasar de largo. Sabía que estaba reviviendo exactamente mi vida, pero era sorprendente cuántas cosas había olvidado con el tiempo. Incluso los recuerdos de la infancia que poseía, por vagos y desvaídos que sean, no hicieron nada para arruinar estas experiencias viscerales. Era casi tan bueno como vivir por primera vez. Ya había pasado tanto tiempo como un pasajero silencioso que ni siquiera me parecía extraño no elegir cómo se desarrollaría la historia. Hacía una mueca de dolor cuando sabía que estaba a punto de deslizarme por ese poste astillado, pero también recordaba que apenas me dolía cuando me despertaba al día siguiente. Sentí la furia de no haber conseguido el juguete que quería en la tienda, y luego recordé que lo había comprado en Navidad de ese año y que se había roto en los primeros 20 minutos. Cada dolor e injusticia que tanto había temido me había parecido el fin del mundo en ese momento, pero ahora que los estaba viviendo de nuevo sabía que nada de eso importaría en poco tiempo. Así que dejé pasar los años y vi cómo me convertía en el mismo hombre que siempre fui. Y luego la volví a encontrar y sentí que el corazón de mi cuerpo se detenía como si fuera mío. Mirándola como lo hice en el momento en que nos conocimos, no podía entender cómo había dejado de amarla. Pero lo entendería, porque no tuve más remedio que vivirlo todo de nuevo. Reviviría como cada pequeño estrés, inseguridad y mezquindad en mí crecían hasta tragarme. Le gritaría, le mentiría y la lastimaría de maneras más profundas de las que la carne puede curar. Sin embargo, aquí estaba yo, atrapada e indefensa mientras observaba cómo ella no podía dejar de sonreír, cómo sus ojos se alejaban pero siempre encontraban el camino de regreso a los míos. Sabía lo que se sentía cuando todo el amor se esfumaba de esos ojos, solo para ser reemplazado por repulsión y remordimiento. Aunque mi cuerpo no entendía nada de eso. Solo sentía el rubor de la juventud y el burbujeo del amor, tan ciego y perdido que volvería a perseguirla sin importar el final. Pero lo sabía mejor, sentado solo en el fondo de mi mente con un papel doblado en la mano. No tenía sentido volver al infierno si solo intentaba evitar la pena y el dolor. El infierno no sería más amable conmigo. Aquí todavía habría momentos de felicidad por venir, pero volver al infierno los desterraría incluso. Si solo vivía para mí, entonces quedarme debía ser la decisión correcta. Y, sin embargo, si me quedaba, sabía que no sería el único que sufriría. Lo que sea que haya soportado en el infierno, al menos le estaría ahorrando a mi amor y a su futuro hijo una vida conmigo en él. Es mejor volver a donde pertenecía que obligar al destino a jugar esta mano otra vez. Estoy listo para regresar ahora, le dije a nadie en particular. Todavía tengo mi boleto y quiero regresar. Me cerré a la luz, al ruido y a los olores del mundo, y me encontré en la oscuridad una vez más. Y desde esa oscuridad sentí un toque en mi muñeca, y pensé que era mi salvador, mi gracia, que venía a llevarme de regreso al otro lado. Sin embargo, cuando abrí los ojos me vi todavía en el mundo de los vivos con mi futuro amor sonriéndome, y supe que esta vez era yo quien abría los ojos. Y cuando crucé mi mano sobre la de ella, supe que era una elección que estaba tomando ahora, una que nunca había sucedido la primera vez. Queda por ver si estás listo, respondió nadie en particular. ¿Te sientes bien? ¿Quieres salir de aquí?
Me preguntó mi amor, tal como lo había hecho el día que nos conocimos. No. No quiero irme. Estoy justo donde se supone que debo estar, le dije. Por la forma en que sonrió, debió saber que estaba hablando de ella. Mi billete me ha sacado del infierno, pero me ha vuelto a llevar de vuelta. Supongo que eso lo decido yo.